parciales. Entonces allí surge el concepto de derivadas de orden superior. ¿Sí? Yo podría derivar derivadas o son las derivadas de derivadas. ¿Sí? Si derivamos una vez una derivada, se dice que es una derivada de segundo orden. Si 3 veces, pues sería la derivada de una derivada que ya era de otra derivada, pues de la de tercer orden, y así sucesivamente. Pero en este caso, fíjense, si nosotros tuviéramos una función, z igual a f de x, y, para una función z de x, y, tendríamos nosotros 4 segundas derivadas. Ahí eso sí es cierto, porque yo podría tener de esto que está aquí, tenemos la siguiente derivada. Por ejemplo, yo primero z lo podría derivar con respecto de x y luego nuevamente con respecto de x, pero también podría derivar z con respecto de x y luego después con respecto de y. O por qué, perdón, no igual. O por qué no también tener z primero con respecto z, esto que está aquí, z, aquí no se le pone coma, z, x, y, pero ¿por qué también no tener z primero y y la segunda con y? O bien z primero con y y luego con x. Estas dos derivadas no son cualquier derivada. Resulta que esas se conocen como derivadas cruzadas. Derivadas cruzadas. ¿Sí? De esta manera. Y resulta que siempre en la derivada cruzada z, x, y es igual a z, y, x. ¿Verdad? Podemos verlo ahí, verlo como teorema también, siempre nos da, o sea, no importa en el orden que derivemos, el resultado debe ser lo mismo, pero si, entonces en realidad una función de dos variables en realidad tendría nada más 3 segundas derivadas parciales diferentes, ¿verdad? Porque las cruzadas son iguales. Si fuera de 4 variables, pues habría más, ¿verdad? Y así sucesivamente, o sea, podríamos tener W. Bueno, pero segunda derivada, pero de una derivada también de segundo orden, también podríamos tener esto, de dos variables, perdón, también también z podría ser x, serían las de tercer orden, ¿sí? ¿Qué otras podemos tener? Z, y, o y así sucesivamente, ¿verdad? Pero también podríamos tener las cruzadas z, x, y, o z, y, x. Habría más, ¿verdad? Posibilidades, etcétera, etcétera. Aquí podríamos tener z, ¿qué sería? XX, XY, ¿verdad? ¿Sí? Pero estas, fíjate bien, estas que están aquí, esto que está aquí, se pudo haber calculado de esta manera como Z, Y, XY o Z, Y, X, ¿sí? También eso es cierto. Y aquella otra también, esta de una vez, esta, ¿para qué lo ponemos acá como diferente? Porque sería igual a esta función, a la función esta Z, que sería Z, X, Y, X, o igual a Z, X, Y. No importa. Estas son derivadas cruzadas. Estos serán iguales, ¿verdad? También. No importa en el orden, ¿sí? En que se derive. Así sucesivamente. Habría muchas posibilidades. Ahora imagínense una de tres variables, pero cuando se hacen las cruzadas todas serían de todas formas iguales. ¿Será cierto eso? A ver, hagamos un ejemplo. Ejemplo. Hallar Z, X, y Z de Z igual a 3X a la E a la XY. Ahí está, completita, porque
¿Sale? Bueno, entonces ahí tenemos una función que independientemente de su gráfica, sí tiene gráfica, ¿verdad? Ustedes podrían graficar una superficie, o sea, utilizar una herramienta. No son una de las formas básicas, ¿verdad? De las cuádricas, de superficie, revolución y nada de eso. No coincide con eso, ¿verdad? O cilíndricas, ¿sí? Pero no por eso dejamos nosotros de, de graficar, ¿verdad? Digo, no por eso nosotros dejamos de conocer la razón de cambio, aun cuando no se pudiera graficar, dijimos, de las de tres variables en adelante, no quise que no encontramos la pendiente. Fíjate aquí que sería la razón de cambio de, de, de X, bueno, la razón de cambio de Y, pero de la derivada de X, la razón de cambio de una razón de cambio, ¿verdad? O sea, que es otra cosa más que la segunda derivada, primero con respecto de X, luego con respecto de Y. Acá sería la derivada de Y, de Z con respecto de Y y luego con respecto de X, derivada de la derivada. Fíjate, entonces, a ver, vamos a encontrarlo, ¿cómo lo haríamos nosotros? Independientemente de su gráfica, primero encontramos esto, Z, primero sería ZX, ¿verdad? El ZX, aquí podemos ver como U por V, ¿verdad? Aplicamos todas las fórmulas que hemos aprendido nosotros hasta ahorita en el cálculo. Para empezar, las propiedades se siguen cumpliendo, porque si son esos límites, pues son las propiedades de los límites. Quiere decir que la derivada a una suma de su derivada, suma o resta también. O la de una constante por una función es igual a la constante por la derivada de la función. Y todos los teoremas de la derivada, ¿verdad? Tanto para las funciones, eh, en este caso, para las funciones algebraicas, como para las trascendentales, ¿verdad? Las expresiones trascendentales, como ya esa que tiene, que va en términos de y logarítmicas y funciones trigonométricas, los mismos formularios, pues aquí se aplica para las funciones de una sola variable, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería la derivada parcial de z con respecto de x? Entonces sería igual a 3 por e a la xy más 3x por e a la xy por la derivada de u, cuando dice de a la u, s a la u por la derivada de u, sería, pero con respecto de x sería y. A ver, estamos de acuerdo que esto es esto, entonces serían 3 e a la xy más 3xy e a la xy. Bueno, se podría factorizar para que se vea mejor, ¿verdad? Una sola variable. Si fuera nada más la derivada parcial con respecto de x, a lo mejor quedaría mejor decir que 3e a la xy, perdón, por 1 más 3 más xy, ahí está, ¿verdad? Sería bonito así. Pero no pide eso, pide la derivada parcial de, de, de zx, ¿verdad? Con respecto de y. Ándale. Ahí está. O sea, hay que ahora sacar, ya derivamos con respecto de x y luego con respecto de y. Puede ser desde aquí así. A ver, pero alguna duda hasta aquí. ¿Cómo lo veo? Aquí yo apliqué como e a la u, ¿verdad? Y digo, pues como u, primero u por b, la derivada de u con respecto sería, x sería 3 por e a la xy, más aquello, ¿verdad? Más e a la u con respecto de x es igual a y, ¿sí? Entonces, entonces se puede ver desde aquí así, aplico con respecto de y, ¿qué sería? 3 e a la, una constante, a la xy, con respecto de y, u a la y sería x, ¿verdad? ¿Estamos bien? Porque estoy ahora derivando con este término, pero con respecto a y. Ahora, ¿qué sería? Aquí aplico nuevamente u a la b, pero con respecto de y es 3x de e a la xy más 3xy e a la qué? E a la xy por x, ¿sí? ¿Estamos bien? Bueno, esto se puede simplificar mucho. 3x e a la x. Ahí ver. 3. Aquí está, hay 2. 3, 3 más 3 por serían 6. 6. O, o se podría ver así también, como 3x
E a la XY por 2 más cuánto, más XY. Ahí está. ¿Está bien? Muy bien. Ese es Z, XY. Pero yo pido también ZYX. Entonces primero derivo con respecto de Y, quiere decir, ahora ya estoy viendo esto. Con respecto de Y, veo la función original, no me fijo en la anterior, la función. Ahora con respecto de Y, ¿esto cuántos sería con respecto de Y? Directamente con respecto de Y sería 3XE a la XY por X. O sea, serían 3X cuadrada E a la XY. ¿O no? La primera derivada con respecto de Y. Pero ya la segunda derivada, de esta manera, Z, Y, YX. Aquí yo lo veo como U por B, ¿verdad? Ay, caray, me pegó fuerte la gripe el fin de semana, ¿eh? Lo bueno es que no les di clases porque a lo mejor no hubiera podido, pero creo que nada de COVID. Una porque ya estaba vacunado, ¿verdad? Y otra porque no, los síntomas del COVID no. Pero me fue una gripona por ahí que salí al estado de Jalisco y por allá donde fui me di una remojaca y una tormenta, pero buena. Y yo no iba muy preparado para eso. Y aparte un lugar donde hace mucho frío, ¿no? Hombre, pues al día siguiente con todo. Y dije, voy a disfrutar el frío que allá en Nayarit no hace todavía. Bueno, no, o sea, viene más el calor, ¿verdad? Pues así me fue. Pero lo bailado nadie se lo quita a uno, ¿verdad? Entonces les decía, a ver, ya, puedo andar acá. Entonces estamos bien, ¿verdad? Esta es la derivada con respecto de y sería 3xe a la x, XX. Muy bien, ahora con respecto de x sería u por b, entonces serían 3 por 2, 6x, ¿verdad? E a la xy más que 3x cuadrada, e a la xy con respecto de y sería por x. Si factorizamos aquí un poco, si factorizamos el 3, yo veo como un 3x e a la xy. Entonces, ¿qué me queda? Acá me quedaría 2, ¿verdad? Porque 3 por 2 son 6, entonces 2 más, más en este caso, no es cierto, esto era con respecto de x. Aquí me queda, no es cierto, con respecto de x, aquí me queda y. ¿Sí? Porque con respecto de el u sería, con respecto a x es 1 por y, sería y. Más, aquí una factor, más esto sería x, una es x, tomamos una x y esto sería y. Ahí está. Entonces, observamos las dos, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Pues ninguna, ¿verdad? Que son exactamente iguales.